Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bueno, lástima que no los puedo escuchar, pero me imagino que muchos me dirán que están muy cansados, con muchas actividades para hacer. Bueno, les pido un poquitito más. Nos queda muy poco para terminar este año tan raro y tan inolvidable para todos, así que fuerzas. Les pido también a aquellos que tuvieron en proceso, ya sea en el primero o en el segundo periodo o en los dos, que se comuniquen conmigo, así yo les digo los trabajos que tienen que entregar y no tienen después que seguir durante el mes de diciembre. Bueno, seguimos con el tema de reproducción. ¿Se acuerdan que en el video anterior vimos qué era la reproducción y también los tipos de reproducción, asexual y sexual? Dijimos que la reproducción asexual es aquella en donde hay un solo progenitor, no participan gametas y los hijos son idénticos genéticamente a sus padres. Mientras que en la reproducción sexual participan dos progenitores, participan las gametas de esos dos progenitores, masculina y femenina, y por lo tanto hay una combinación del material genético. Esto es muy importante desde el punto de vista evolutivo. ¿Por qué? Porque crea dentro de una misma especie individuos que no son idénticos. Algo que vimos a comienzo del año como variabilidad, tan importante para la evolución. Si dentro de una especie los seres vivos, los individuos que la forman, son diferentes frente a un cambio ambiental, algunos van a sobrevivir y otros no. Esos que sobreviven son los que van a continuar con la especie. ¿Se acuerdan que les dije que eso era evolución y no un cambio, una transformación, ni nada de eso? Sino este juego entre el sobrevivir y el morir, lamentablemente, de algunos individuos. ¿Se entiende? Bueno, hoy vamos a ver la reproducción en plantas y animales. Así que bueno, los invito a ir tomando nota en la carpeta, pequeños apuntes, para después poder hacer la semana que viene el trabajo evaluativo. Les mando un beso y seguimos en la próxima diapositiva. Para que este video nos sea mucho más sencillo, vamos a separarlo de esta manera. Primero vamos a ver la reproducción asexual en plantas y animales y después la reproducción sexual en plantas y animales. Les pido que vayan tomando algunos apuntes y que anoten los ejemplos, ya que esta vez en el video no coloqué tanta explicación, sino que lo voy a hacer en forma oral. Igualmente en el libro tienen todo lo que estoy diciendo como para poder anotar o sacar alguna información cuando hagamos el trabajo. Bueno, comenzamos. Vamos con la reproducción asexual en plantas. Hay dos formas de reproducción asexual en plantas. Una es la regeneración o multiplicación vegetativa y la otra es la esporulación, que la vamos a ver en la diapositiva siguiente. La regeneración o multiplicación vegetativa es la obtención de una planta a partir de un órgano de otra planta, que puede ser a partir de la raíz, del tallo o de las hojas. Tenemos varios tipos. Yo solamente elegí los más importantes como ser por tubérculos o por bulbos. Bueno, vieron que acá hay tres imágenes. Las dos primeras, que como vemos una es la de la remolacha y la de la papa, son por tubérculo. Los tubérculos son raíces modificadas, tuberosas, que almacenan gran cantidad de sustancias nutritivas, las cuales tienen como si fueran unos ojitos llamados yemas, de donde pueden salir raíces y pueden salir tallos con hojas. Si yo, por ejemplo, tomo una papa o una remolacha y la coloco en la tierra, voy a obtener una nueva planta. Fíjense en el dibujo de la papa, cuántas papas hay alrededor de las raíces que yo las puedo desprender y obtener plantas nuevas. En el caso de la remolacha pasa igual. El bulbo es el dibujo que tenemos en tercer lugar, como por ejemplo la cebolla o el tulipán, en donde son hojas modificadas que almacenan sustancias nutritivas que se encuentran sobre un tallito muy chiquitito que tiene forma de disco y de ahí se desprenden las raíces. Vamos a ver que alrededor surgen nuevos bulbos que si yo los separo y los puedo colocar en una maceta o en tierra, obtengo una nueva planta.
Otra forma también es por estolones. Los estolones son tallos largos que van a crecer al ras del suelo y que tienen en su extremo una plantita chiquitita con raíces. Cuando este extremo toca la tierra, las raíces penetran y la planta se asienta en la tierra. El estolón se seca y termina cortándose. Luego vamos a tener los rizomas. Los rizomas, como vemos acá en la imagen, son tallos modificados que van a crecer paralelamente a la superficie de la tierra. Se van extendiendo en forma lateral. Y sobre ellos van a crecer nuevas plantas y hacia abajo nuevas raíces. Si se corta un pedazo de este rizoma y se coloca en otro lado, se puede seguir generando plantas. Esto es muy común, por ejemplo, en los lirios, en el jengibre, que se vende habitualmente en las verdulerías, lo pueden encontrar. Y después por esquejes, que es la forma más común de obtener una planta en forma sexual, que es cortar un pequeño tallo, también puede ser una hoja en algunas plantas o raíces, y colocarlas en alguna maceta y generar en forma artificial el crecimiento de raíces. Así queda una nueva planta formada. Es característico de los rosales, de las violetas, de muchos árboles, etc. Bueno, vamos a ver ahora el segundo tipo de reproducción asexual, que es la esporulación. Y es aquella que se produce por el crecimiento de una célula especial llamada espora. Las esporas son células que tienen envolturas, que son duras y resistentes, que le permiten soportar condiciones desfavorables, ya sean de alta o baja temperatura, de ausencia de agua, ausencia de nutrientes, etc. Como las esporas son muy chiquititas, pueden ser transportadas por el viento o por algunos insectos o también por el agua. Y cuando llegan a un lugar donde las condiciones son favorables, germina una nueva planta. Pero fíjense acá, ¿no? Vamos a mirar este gráfico porque de esta manera, por esporulación, se van a reproducir las plantas más simples, que son las briófitas, como los musgos, que son aquellas plantas que son muy pequeñitas, que no tienen ni raíces, ni tallos, ni hojas verdaderos, que viven en zonas de mucha humedad, y también los helechos, que como vimos el año pasado, son plantas sin flores, ¿no? Tienen este tipo de reproducción nada más. Bueno, vamos a ver acá al helecho, ¿no? El helecho, vamos a ver que debajo de sus hojas, miren acá, va a tener unos puntitos que son los soros. En los soros se van a encontrar unas formaciones que parecen ahí como sonajeros, que son los esporangios. Y dentro de los esporangios se forman las esporas. Como dije, las esporas se liberan, generalmente el helecho serrucho que vemos acá al comienzo de la primavera, se liberan y son llevados por el viento, por el agua, por la lluvia, hacia otras zonas de la tierra. Ahí, si las condiciones son adecuadas, se produce la germinación de la espora y la formación de esta especie de hojita que tiene forma de corazón, que se llama prótalo. En el prótalo, lo que más llama la atención es que se van a formar gametas masculinas, ven que acá dice esperma, gametas masculinas, que en estas plantas se llaman anteridios, y gametas femeninas. Yo no estoy de acuerdo con la palabra huevo, sino que el verdadero nombre es ófera. ¿Qué pasa? Como estas hojitas son muy chiquititas, deben tener como 1 centímetro de tamaño y siempre los helechos se reproducen en zonas húmedas, la humedad ambiente hace que los anteridios puedan llegar a la ófera y que se produce la fecundación y la formación de un cigoto. De este cigoto, ¿se acuerdan la célula huevo cigoto? Va a comenzar a crecer, ven, sobre el prótalo, un nuevo helecho, una nueva hoja de helecho. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que en este tipo de plantas vamos a tener una combinación de la reproducción asexual desde la formación, se lo voy a marcar acá con otro color, desde el helecho, la formación de las esporas, hasta la formación del prótalo. Todo esto sería asexual, porque
Fíjense, chicos, que solo se forma por reproducciones del tipo mitosis. Pero también vamos a tener una parte sexual, que sería desde la formación de las gametas, acá en la hojita que tiene forma de corazón, hasta el crecimiento de un nuevo helecho. En el caso de los musgos pasa exactamente lo mismo. No quise poner también la imagen para no sobrecargarlos. Seguimos con la reproducción asexual en animales, que como dijimos es la obtención de un nuevo individuo a partir de otro. Sabemos que tienen exacto material genético, por lo tanto, desde el punto de vista evolutivo no hay variabilidad. Esto hace que disminuya la capacidad de adaptación que tiene la especie ante los cambios del ambiente. Vemos acá que hay tres tipos de reproducción asexual. La primera es la fragmentación, en donde se va a obtener un nuevo individuo a partir de un fragmento de otro. Es característico de las estrellas de mar, de las hidras, que son los animalitos que encontramos ahí en el medio, que son acuáticos, y también se dan algunos gusanos chatos, en algunos gusanos planos. En realidad el cuerpo se segmenta, el individuo progenitor lo puede regenerar y de ese fragmento puede surgir un nuevo individuo. Ustedes saben que las estrellas de mar se reproducen sexualmente, hay machos y hembras, pero utilizan este tipo de reproducción cuando las condiciones ambientales no son favorables. Vamos ahora al del medio, la gemación, que es la formación en el individuo adulto de un brote o una gema que se va a comenzar a desarrollar formando una versión en miniatura del organismo adulto hasta que éste está lo suficientemente desarrollado para poder separarse y tener una vida totalmente independiente. Es característico de animales muy simples como las hidras y también los corales y las esponjas de mar. Y acá puse la partenogénesis, aunque es muy discutida. ¿Se acuerdan que ya lo investigamos en el trabajo anterior? La partenogénesis es el desarrollo de un individuo a partir de un óvulo sin fecundar. Entonces no se sabe dónde colocar, ¿es asexual o es sexual? En realidad sexual no es porque no hay la unión con otra gameta. No hay acá la unión con la gameta masculina. Se da generalmente en individuos que tienen un comportamiento social, como los insectos sociales, como abejas, hormigas, avispas, termitas, etc. En donde la hembra puede dar origen, sus óvulos, a individuos machos, como ser en este caso la abeja serían los zánganos, y luego otros óvulos pueden ser fecundados por estos machos y originar lo que serían las abejas obreras, que llama la atención porque son estériles, es decir, que no se pueden reproducir. Es algo, la verdad, que llama mucho la atención este tipo de reproducción. También me olvidé de decirle que se dan las pulgas de agua. Y bueno, si quieren pueden investigar sobre este tema, realmente es muy apasionante, ¿no? Cómo se dividen las tareas, cómo hay distintas clases entre las hormigas y entre las abejas. Seguimos ahora con la reproducción sexual y en este caso en las plantas. Sabemos que la reproducción sexual está relacionada con órganos especiales que tienen las plantas, que son las flores. En estas flores se van a formar las gametas masculinas y femeninas, que terminan fecundándose entre sí y originando un embrión dentro de la semilla. La semilla fue una gran adaptación para la vida terrestre. Sabemos que las plantas primeramente eran acuáticas y se reproducían mayormente en forma sexual. Cuando pasan a la tierra ya no estaban las facilidades de vivir en un medio líquido. Entonces la semilla permite mantener el embrión, la dispersión de este y a su vez comenzar a germinar cuando las condiciones son favorables, es decir, cuando hay luz, cuando está en tierra para captar los nutrientes y sobre todo cuando hay agua. Vamos a ver que a veces puede la semilla estar dentro de un fruto y a veces no. Las plantas cuyas semillas no están dentro de un fruto son las gimnospermas, cuyo nombre significa semillas desnudas, como por ejemplo en los pinos.
Aquellas plantas donde las semillas se encuentran dentro de un fruto son las angiospermas. Bueno, vamos a explicar cómo se forma la semilla en las gimnospermas, como vemos acá en este dibujo. Vamos a ver que en el caso de los pinos vamos a encontrar dos tipos de flores separadas. Las flores masculinas o conos masculinos, que son muy pequeños y se encuentran en los bordes de las ramas. Esta es una adaptación para que cuando la rama se mueve por el viento se pueden dispersar, movilizar los granos de polen que tienen las gametas masculinas. Mientras que los conos femeninos o flores femeninas, también llamadas piñas, son mucho más grandes, pesadas y se encuentran en la mitad de la rama. Vamos a ver que, como dijimos, en los conos masculinos se van a encontrar los sacos de polen que producen gran cantidad de granos de polen, que llevan, como dijimos, las gametas masculinas. Los conos o piñas femeninas van a tener un eje central y alrededor se encuentran unas escamas de aspecto leñoso, como la corteza del árbol, en donde en la base, bien abajo, se van a encontrar los óvulos. Cuando los granos de polen son llevados, generalmente por el viento, hasta uno de los óvulos, se produce la liberación de las gametas masculinas y por lo tanto la fecundación, como vemos acá, ¿no? La fecundación del óvulo y la formación del embrión, dentro o rodeado por un material alimenticio que la planta pone en su interior de la semilla para el futuro desarrollo de la planta. ¿Por qué? Porque ustedes piensan que la semilla toca la tierra, comienza a absorber agua, nutrientes y demás, pero todavía no hay hojas verdes para hacer fotosíntesis. Entonces, en esos estados se va a alimentar de esas sustancias nutritivas que vienen dentro de la semilla. Saben, también acá no se ve que las semillas de los pinos, que comúnmente se llaman piñones, tienen como una alita membranosa que también les permite ser arrastrados por el viento lejos de la planta madre y no tener así que competir por el agua, la luz, etc. Bueno, cuando la semilla toca la tierra y va a tener las condiciones ambientales favorables, comienza la formación de un nuevo pino. Continuamos con la reproducción en angiospermas, que son aquellas plantas que tienen flores, las cuales una vez formada la semilla se transforman para dar origen a un fruto que va a acompañar a esas semillas. En este caso vamos a hablar de la flor hermafrodita, es decir, la que contiene las estructuras masculinas y femeninas en una misma flor y que va a producir los dos tipos de gametas. Pero también es bueno aclarar que hay algunas especies de plantas angiospermas en donde algunos individuos solo dan origen a flores masculinas y otros a flores femeninas, como sucede en la calabaza, en el pepino, en algunos árboles, etc. Bueno, vamos a continuar la explicación sobre una flor hermafrodita, como vemos acá. Las flores están formadas por hojas modificadas para cumplir una función determinada. Estas flores se llaman sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Los sépalos son unas hojitas verdes chiquititas que se encuentran en la base de la flor y son las que protegen durante la etapa de pimpollo, vieron que es verde. Cuando la flor se desarrolla, estas hojas se abren y entre todas forman una estructura que parece una copa llamada cáliz. Por encima del cáliz vamos a encontrar a los pétalos, que son hojas de colores brillantes, en algunos casos tienen aromas muy lindos para atraer justamente a los insectos que ayudan en la polinización. Todos los pétalos constituyen la corola. Dentro de la corola encontramos las estructuras femeninas y masculinas. La estructura femenina es la que vemos acá en forma de botellita en la parte central, que recibe el nombre de gineceo. El gineceo está formado por hojas unidas llamadas carpelo. A su vez, este gineceo se encuentra dividido en tres zonas. El estigma, que es la parte superior, que fabrica jugos que adhieren a los granos de polen. Luego viene el estilo, que es un tubo hueco,
finito, el cual termina en una zona globosa llamada ovario, en donde se van a encontrar uno o varios óvulos, que son las gametas femeninas. Alrededor del gineceo vamos a encontrar a los estambres, que son las estructuras masculinas. Todos los estambres juntos se llaman androceo. Vamos a ver que el estambre tiene la forma de un filamento, que en la zona superior tiene una parte globosa llamada antera, en donde se van a fabricar los granos de polen que van a contener a las gametas masculinas. Del lado de la derecha vemos el ciclo de vida de un angiosperma, cómo se forma la semilla. Bueno, el primer paso es la polinización, es decir, cómo el grano de polen va a ir desde la antera de una flor hacia el estigma de otra flor. Y como dijimos, la polinización puede ser sobre la base de insectos, también el agua, el aire. Miren, cuando la flor es más vistosa y tiene más lindo perfume, generalmente tiene una polinización que se basa en insectos. Cuando las flores, en cambio, no tienen perfume o no tienen colores vistosos, tienen una polinización que está dada por el viento o también por el agua. Una vez que el grano de polen llega al estigma, acá arriba, vamos a ver que comienza a absorber los jugos que éste produce y comienza a germinar formando, no sé si lo llegan a ver, un tubito que va a bajar por el estilo hasta el ovario. Acá lo vamos a ver, ven que les puse imagen ampliada. Acá viene el tubo polínico, el cual al llegar a el óvulo se abre el tubo polínico, salen las gametas masculinas que se van a unir con las gametas femeninas. De la unión de las gametas femeninas con las masculinas se va a dar origen al embrión, que va a formar parte de la semilla. Mientras que todo el ovario se modifica, aumenta de tamaño para dar origen al fruto. El resto de la flor, como ser los pétalos, los estambres, se van a marchitar y terminan cayendo. Es muy importante la formación del fruto, porque el fruto también ayuda a la dispersión de la semilla. ¿En qué sentido? Cuando el fruto está maduro, cae del árbol y puede ser llevado, arrastrado por el viento, por el agua, luego el fruto se pudre, las semillas tocan el piso y comienzan a germinar y formar una nueva planta, o también los frutos pueden ser comidos por los animales y las semillas son transportadas en su aparato digestivo, no sufren ningún tipo de alteración y cuando el animal defeca, en esa materia fecal se van a encontrar las semillas que luego van a germinar y formar una nueva planta. El hecho de que las semillas se dispersen, como ya dijimos, es para evitar la competencia con el resto de las plantas, como la planta madre, que ya al ser de mayor tamaño va a evitar que le llegue luz o la suficiente agua, etc. Vamos a hablar ahora de la reproducción sexual en animales. En la mayoría de las especies animales la reproducción es de tipo sexual, entre individuos de la misma especie pero de sexos diferentes. Tenemos a las hembras que van a tener órganos reproductores femeninos que fabrican gametas femeninas u óvulos. Y los machos que tienen órganos reproductores masculinos que fabrican gametas masculinas llamadas espermatozoides. De la unión del óvulo y del espermatozoide, la fecundación se va a dar origen a la célula huevo que va a dar origen al nuevo individuo. Pero ¿qué pasa? Al igual que en las plantas, vamos a tener algunos animales que son hermafroditas, es decir, que van a poder fabricar gametas masculinas y femeninas en el mismo ser, en el mismo organismo. Aunque los animales hermafroditas tienen esta capacidad de formación de los dos tipos de gameta, existen varias adaptaciones que van a evitar la autofecundación. Por ejemplo, en las lombrices de tierra, como vemos en el primer dibujo, vamos a ver que la fabricación de óvulos y de espermatozoides se va a producir en distintas partes del cuerpo. Entonces, al unirse o aproximarse, las dos lombrices van a intercambiar espermatozoides.
Por lo tanto, hay una fecundación cruzada. En otros animales, como los moluscos, en cambio, el aparato reproductor va a fabricar óvulos en un momento de su vida y espermatozoides en otro. Es decir, que a lo largo de la vida en algunos momentos se comportan como machos y otros como hembra. Justamente según el sexo que tengan en ese momento, van a buscar a otro individuo que fabrique las gametas contrarias, para así facilitar la fecundación cruzada. Pero hay algunos animales hermafroditas que tienen que recurrir a la autofecundación. Este es el caso de los parásitos, como vemos en la zona central, en donde está la tenia o la lombriz solitaria, que como vive aislada de individuos de su misma especie, tiene que recurrir a la autofecundación para poder reproducirse. Bueno, pero la mayoría de los animales, como tenemos acá en la última imagen, son dioicos, es decir, vamos a encontrar animales hembras y animales machos, los cuales se encuentran para reproducirse en una fecundación cruzada, y los individuos que se originan van a tener el material genético de ambos, que como ya hablamos varias veces, eso lleva a la variabilidad, es decir, a que favorezca la supervivencia de la especie ante los cambios del ambiente. Bueno, vamos a recordar que la unión del óvulo y del espermatozoide se denomina fecundación, como vimos en el video anterior. La fecundación puede ser externa, cuando se realiza en el agua, un poco al azar, y la fecundación interna, que es cuando los espermatozoides son colocados dentro del cuerpo de la hembra. Vamos a hablar ahora del desarrollo embrionario, es decir, lo que sucede posterior a la fecundación, es decir, dónde se va a desarrollar ese embrión una vez formado. Hay 4 tipos de desarrollo embrionario. Tenemos el ovulíparo o los animales ovulíparos, que van a tener un desarrollo externo en huevos que no tienen cáscara, ya que se colocan en el agua, es decir, no hay peligro de deshidratación. Son los huevos característicos de los peces y de los anfibios, las ranas y los sapos, que necesitan volver al agua para poder reproducirse. Luego tenemos a los ovíparos, que son los animales que ponen huevos, como las aves y los reptiles. Tienen un desarrollo externo, los huevos tienen una cáscara que evita la deshidratación, pero permite el intercambio de gases a través de ella. Vamos a ver que cerquita del embrión vamos a encontrar una especie de bolsa llamado vitelo o saco vitelino, que es donde se almacenan sustancias nutritivas que van a alimentar al embrión hasta el momento en que éste esté lo suficientemente desarrollado como para salir del huevo y poder alimentarse de otra forma, de otra manera. Es muy importante saber que son huevos, pero que se diferencian en si tienen o no tienen cáscara. Y eso está relacionado con el medio en el cual se van a encontrar. Si están en el agua no tienen cáscara, y si están fuera del agua sí la tienen. Es como que la formación de la cáscara es una medida evolutiva para permitir que los animales vayan saliendo del medio acuático donde se originaron y puedan ir colonizando la tierra, es decir, separándose del agua en todo sentido. Bueno, ya lo había dicho, pero es característico de los reptiles y de las aves. Luego tenemos a los ovovivíparos, que son aquellos animales que tienen un desarrollo interno, pero hay algo curioso. Estos animales van a formar huevos, pero los huevos van a quedar dentro del cuerpo de la hembra hasta el momento en que se rompan o hasta el momento de eclosión. Entonces ahí se va a ver que sale a través del orificio genital estos animalitos que son iguales a los padres, pero en tamaño diminuto, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en las serpientes, en los caracoles y en los escorpiones. Tienen huevos hasta con cáscara, pero lo mantienen en el interior de la hembra como una especie de protección. Luego tenemos a los vivíparos, que tienen un desarrollo interno en donde el embrión se desarrolla en el interior de la hembra. Hay 2 grupos.
Los placentarios, que son los que vemos acá como nosotros, es decir, que hay una conexión a través de la placenta entre la sangre de la hembra, de la madre, y la sangre del embrión, por donde va a recibir nutrientes, gases respiratorios y aparte eliminar los desechos. Y también vamos a tener otro grupo de vivíparos que son los marsupiales. Los marsupiales llaman mucho la atención porque una vez formado el embrión en el útero, este embrión se queda ahí unos 30 días, 38 días, y luego sale del aparato reproductor de la hembra, va agarrándose del pelo de esta hasta llegar a una especie de bolsa que la hembra tiene en la parte anterior del cuerpo, en donde se encuentran los pezones. Este animalito tan chiquito como lo vemos ahí en la figura, ni parece un cangurito, tan chiquitito, se va a agarrar de uno de esos pezones, donde por unos meses va a recibir sangre. Luego la sangre se va a cambiar por leche, que es cuando ya puede empezar a soltarse el pequeño cangurito y asomarse del marsupio o de la bolsa de la mamá. Es decir, que va a mantenerse en esa bolsa mientras se alimente de la leche materna. Una vez que comienza a alimentarse de otra cosa, el animal abandona definitivamente el marsupio. Voy a aclarar de nuevo esto entonces. Los vivíparos pueden ser placentarios y marsupiales. Los placentarios se quedan dentro del útero de la madre y hay una conexión directa por la placenta entre la sangre de ambos para recibir alimentos, gases y desechar. Mientras que en el caso de los canguros, de los marsupiales, se forma en el útero, sale de él, se dirige al marsupio, se va a unir a un pezón, va a recibir sangre de ese pezón durante 2 o 3 meses y luego la sangre va a ser reemplazada por la leche, lo que va a permitir que el cangurito pueda separarse cada tanto, igual se queda dentro de este marsupio hasta que esté desarrollado como para tener una vida fuera de esta bolsa. Llegamos al final de este video hablando del cuidado de la cría. Algo de esto estuvimos tratando cuando vimos las estrategias reproductivas K y R, ¿se acuerdan? En la estrategia reproductiva K, que se caracteriza de animales de gran tamaño, generalmente se ponen pocas crías y hay muchos cuidados parentales, que pueden ser tanto de la hembra, del macho o de ambos. En el caso de la estrategia R, en cambio, se daban en animales de menor tamaño, que ponían mucha cantidad de huevos o tenían muchos hijos porque no había cuidados parentales y el problema era que no todos iban a llegar a adultos. Por eso se compensaba esto con poner o tener muchos hijos. Acá vamos a hablar del cuidado de la cría en aquellos que tienen estrategia K, que son los reptiles, en algunos casos, aves y mamíferos. En los reptiles vamos a ver que las tortugas no tienen cuidados parentales, generalmente ponen los huevos y se van, pero hay otros reptiles que sí lo tienen, como los cocodrilos y las serpientes, que no solo cuidan a los huevos, sino también a las crías recién nacidas. Las aves tienen un gran cuidado parental. ¿Por qué? Porque como los pichones no pueden salir del nido porque todavía no pueden volar, requieren de que los adultos le traigan el alimento y se lo coloquen en su piquito. Muy bien, esto determina que cuando el ave comience a volar, ahí este sería el final de los cuidados parentales. En los mamíferos el cuidado de las crías es mucho más prolongado. Se ven en algunos animales hasta una especie de organización familiar, formado por machos y hembras que ocupan distintas funciones dentro de esa población. Lo que se sabe es que en el caso de los mamíferos, los cuidados parentales tienen una relación directa con el desarrollo del cerebro de ese animal. Fíjense que en el caso de los humanos, los cuidados parentales son los que más cantidad de años sobrellevan, ¿no? Porque tenemos un cerebro mucho más evolucionado y que tenemos otras aptitudes que los animales no tienen. Bueno,
Hasta acá llegamos en este video. Hubo muchos temas que lo fui sacando, como por ejemplo que dentro de la reproducción sexual la importancia del cortejo, de la elección, de la pareja, que en muchos casos compiten los machos para que la hembra elija al que supuestamente tiene mayores posibilidades o mejores genes para poder reproducirse, y esto lleva a una mejor variabilidad de la especie, esta selección natural. Pero bueno, no lo quise poner para no hacerlo muy largo. Bueno, chicos, nos vemos pronto en otro video. Espero que estén bien. Cualquier cosita sabe que se pueden comunicar conmigo a través de la mensajería de la plataforma, no solamente para dudas en cuanto a la materia, sino también para problemas personales o cosas que me quieran contar. Les mando un beso grande, saludos a sus familias y nos vemos prontito.